Invoco a todos los main Yae Miko de Genshin Impact en este vídeo. Compartirlo a ese amigo tuyo que no ha tenido palabras negativas para la preciosa Yae, la increíble Kitsune. Y este vídeo se lo dedico a Iván, uno de los miembros de los suscriptores, sobre todo de los amigos más antiguos del canal, porque no puedo asegurar que Yae Miko sobreviva a los soportes de Stellar Conduct, aunque existe la posibilidad de que sí. Lo que sí puedo asegurar es que actualmente en los equipos de Sandrone, Yae Miko, que además la C1 es gratis si ya teníais al personaje y es la más rota que tiene actualmente, es salvaje. Lo de Yae Miko es una absoluta locura. Y entiendo que Hoyoverse quiere baitear y va a vender muchísimo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Tenéis 2 bendiciones lunares. Suerte que os toque la migaja quien más lo necesite por apoyar el canal de forma free to play. Comentario, like, puntitos del hype y campanita al suscribirse. Y si estás suscrito y no tienes la campanita, por la campanita, porque ya en nada viene Sandrone, la 6.7, el mapa de la luna, que a mí me hace mucha ilusión. Y luego ya es Niesnaya, que ojalá sea una locura, aunque ya sabemos el estado actual de Hoyoverse y del juego, pero bueno, hay que disfrutar de las cosas buenas también, siendo crítico y siendo consciente de las que no son tan buenas. Y hoy vamos a disfrutar de la evolución y el gran bufo que tiene Yae Miko. Así que disfrutar, como dije, que aprovechen si están comiendo, creo que se me ha olvidado, y vamos con el vídeo. Pues bien, Yae Miko. Creo que ya sabéis lo que hace y la build la actualizaré, creo que unos días antes de que salga, porque también os doy la buena noticia de que el banner sale la primera mitad de la versión, con lo cual el día 1 ya también podréis sacar a Yae Miko junto a Sandrone. Además de esto, ¿cuáles son los bufos? Pues bien, número 1, el primer bufo importante es una calidad de vida en su gameplay, porque sabéis que al tirar la ulti pues tenéis que entrar en rotación, tirar los 3 tótems, tirar la ulti y luego recolocar los 3 tótems. Eso era demasiado tiempo en campo y de hecho la podría volver un DPS. Y esto se puede seguir haciendo porque sigue reiniciando el cooldown de tu habilidad elemental cuando tiras la ulti. Entonces, Yae Miko puede ser un DPS muy fuerte en campo de Stellar Conduct si alargamos la rotación. Pero ahora como soporte al tirar la ulti no recolocas, o sea, no quitas los tótems para recolocarlos, sino que se mantienen los tótems, aunque manualmente puedes recolocarlos porque sí te resetea el cooldown, pero no los tótems. Pero es que además, ahora en una de las pasivas le han sumado que los tótems tengan 10 segundos de utilización extra, 14 no, 24. La rotación de Sandrone es de 15, con lo cual es muy posible que casi que puedas utilizar la rotación de Yae tirando los tótems y la ultimate, una rotación sí, una no, porque aquí sí que no han tocado nada del cooldown de 22 ni del coste de 90, esto sigue siendo insano. Pero bueno, la ulti no es la mayoría del daño y no es lo importante del kit. Ahora son los tótems que duran 24 y cuidado, porque podría llegar a competir con Fischl, aunque ya tiene muchas pasivas solo para el Stellar Conduct. Entonces, esta es la primera pasiva, el primer cambio, que da una calidad de vida increíble porque pierdes mucho menos tiempo recolocando tótems. Tendrás que hacer solo una rotación, pim, 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 los 3 tótems y rotas, y otra de las rotaciones, pim, 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 ulti y rotas. O incluso si lo haces bien, de hecho entras tirando la ulti porque aún duraría el cooldown de los 3 primeros tótems, recolocas los tótems después de tu ulti, aunque todavía tendrían duración, pero al recolocarlos también tienes un hit extra ahora nuevo y luego te vas, con lo cual es o 3 tótems o ulti 3 tótems. Dura mucho menos la rotación como soporte y el uptime de tu elemental es 24 y no 14. Es full uptime, de hecho ahora es más utilización que el cooldown de 4 segundos que tiene cada una, reseteado con tu ulti. ¿Esto es bueno? Es buenísimo, es el primer buff importante de calidad de vida a Yae. Siguiente buff, que este es interesante. El siguiente buff lo que hace es que cada vez que reseteas un tótem, haces un hit extra del 40% de ataque de Yae Miko, que es mucho daño, y si estás en estado de Stellar Conduct, vas a hacer un golpe de Stellar Conduct del 50% de ataque de Yae Miko, y además, cada vez que alguien del equipo golpee un hit de Stellar Conduct, Yae va a meter un hit coordinado de Stellar Conduct. Esto ya es una locura, porque es mucho más daño,
aparte de que le han metido en la ulti también por cada golpe del cerezo un golpe extra de Stellar Conduct, que ya sabéis cómo funcionan estos nuevos numeritos, estas nuevas reacciones con la experiencia que tenemos de los 3 equipos lunares. Así que de muchas maneras este número nuevo que va a hacer Yae, aparte de los Androne, va a tener la posibilidad de escalar muchísimo. Además de que ya sabemos lo que hacen los soportes que golpean multihits de la reacción, como por ejemplo Linea o Inefa, que terminan siendo también soportes que tienen muchísimo daño fuera del campo al reactivar hits de la reacción. Luego, pasiva nueva, que está bastante fuerte. La de aumentar 10 segundos la utilización de los cerezos, el hit extra que os he dicho coordinado, una vez cada 2 segundos y medio. Y cuando estás en Esplendor Superconductor Estelar, que es cuando se activa este campo y que os conté en otros vídeos que lo activa solo Sandrone y solo el Viajero Crío, cuidado con eso. Cuando un rayo fortalecido de esta manera golpea a un enemigo, inflige una vez daño electro considerado Superconductor Estelar, 200% de ataque ya Miko, y ya entra en estado de Esplendor Estelar Conduct mientras se encuentre dentro de un campo estrella polar, que es el campo que os he dicho. El hit de 200 es el de la ulti. Hasta aquí interesante. Ahora vamos a hablar del buff alarma, que le va a meter 12% más de daño Stellar Conduct a sí misma, con lo cual como sub DPS el arma no buffa a todo el equipo, porque si no ya sí diríamos que ya es insustituible. Y ahora vienen los dupes, que básicamente al primer dupe, que es el gratis, quien ya tuviese a Yae porque le gustaba mucho, el primer dupe es gratis con el selector de constelaciones, seleccionar el dupe de Yae, por favor, os lo suplico, quien vaya a jugar a Sandrone. Aparte de regenerar 8 puntos de energía por cada relámpago, que son 3 relámpagos Kitsune de la ulti, más el golpe inicial, pero que no cuenta como relámpago, con lo cual tu ulti pasa de coste de 90 a coste de 66. 66 ya es una cosa un poquito más razonable. Lo que dice, que os lo dije en 1000 vídeos, que ya sabéis que es el dupe más fuerte actualmente y como yo digo, contaría gratis como si fuera C0 porque es un dupe gratis del selector de constelaciones, 50% de daño electro al equipo y 50% de daño de Stellar Conduct a todo el equipo. 50 daño Stellar Conduct a todo el equipo, si lo comparamos, es lo que es más de lo que da la ulti de Columbina a los equipos lunares. La ulti de Columbina da 40 y pico % de daño a reacciones lunares. Inefa tiene el típico talento de 14% de daño en electrocargado lunar. Yae Miko se planta de repente con un 50% de daño electro y 50% de daño de Stellar Conduct. Es una cosa sin sentido. Aparte, el campo, como os dije, también le mete 40 o 50, están cambiándolo en la beta, daño, electro y crío a todo el equipo. Con lo cual, con la C1, que consideraríamos gratis, tenemos en total casi un 90 o hasta 100% de daño electro a todo el equipo, incluida Beidou, que hace mucho daño fuera del campo, y 50% de Stellar Conduct. Es decir, obviamente el actual Best in Slot del equipo de Sandrone. Y por cierto, he visto a gente que lo del Best in Slot, yo no sé cómo lo entienden, pero que le den un repaso, porfa, al GPT, porque alguna persona ha puesto Best in Slot o cosas así rarísimas. Se escribe para que lo entiendan todos y entiendan de dónde viene. Best de lo mejor, in de en un sitio, slot, que slot es ranura. Entonces el Best in Slot es la mejor opción en una ranura de un equipo, que cuando digo esa palabra son 3 palabras en inglés. No sé qué combinaciones tan extrañas he llegado a leer en comentarios. Ahora saben de dónde viene Best in Slot. Pues el Best in Slot de Sandrone es este. Y todavía no acabamos, porque el segundo dupe ya sabéis que hace que hagas mucho más daño con tu habilidad elemental, porque sabéis que tiene 4 niveles, pero a C0 solo puedes activar 3 niveles. La C2 hace que empiecen en nivel 2, con lo cual puedes llegar hasta nivel 4 y aumenta el alcance en un 60%, que es el área del abismo. Es decir, si tú en el área, en el coliseo del abismo, o en lo mismo en la conflagración, que es el mismo área, pones tótems de ya en el centro, con el segundo dupe ya llegarían a todo en general. Pues aparte de aumentar el daño de tu habilidad elemental, que ya es mucho, aparte ahora lo que hace es darle 200 de maestría al personaje en campo y 200 de maestría a Yae Miko. Teniendo en cuenta que Yae Miko tiene un talento que existió desde siempre, que dice que los cerezos hacen más daño en proporción a tu maestría total. Teniendo en cuenta que los equipos de Stellar Conduct, al igual que los lunares, tienen y tendrán muchas sinergias con la maestría, y seguramente habrá sets de soporte que bufen un montón la maestría del equipo. Es más, Kiki Instructor
o Kiki Nobleza, dependiendo de los daños, es posiblemente uno de los best in slot también del equipo y que luego se sustituirá con los personajes de la 7.0, que se sabe que viene una especie de Lauma crío con escudo que va a ser el sustituto de Kiki. Kiki, lo siento, tiene los días contados. Y un 4 estrellas Electro, que seguramente lo mismo, sustituya a Beidou en este equipo y luego ya en el futuro pues la Saritza o veremos qué ocurre en este equipo, ¿no? Entonces, 200 de maestría Yae y a Sandrone, teniendo en cuenta que esa maestría te va a servir muchísimo en el daño de la habilidad elemental y teniendo en cuenta que quien ya sacó a Yae Miko C1 le va a sacar la C2 gratis en el selector de constelaciones. Luego a partir de aquí ya no es para todo el mundo, pero bueno, la C4 ahora le van a sumar que hagas mucho más daño y regeneres mucha más energía y meter 20 daño electro a todo el equipo en área, es decir, una C4 mucho más fuerte, el daño de tu ulti aumenta un 100%, que es una salvajada, y luego la C6 hace que los cerezos ignoren un 60% de la defensa del enemigo, una locura de daño extra, y el daño crítico de Stellar Conduct de Yae Miko aumenta en un 200%. Si alguien sacó a Yae Miko C6, es posible que Yae Miko C6 sí sea el best in slot de cualquier equipo futuro de Sandrone sin tener en cuenta los futuros soportes, porque dudo mucho que cualquier sub DPS de su Stellar Conduct de Sandrone tenga un bufo del 200% de daño crítico a sí mismo. Nadie. O sea, Columbina mete 80 de daño crítico a todo el equipo con C6 y ya está desbalanceado. 200, aunque sea a una misma, es mucho más de lo que incluso bufaría Linnea con la C2, que es 40 de crítico, hidro y geo a todo el equipo. Es una locura. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora, una conversación interesante de, bueno, Phil, ¿y el set? ¿Qué llevaría? ¿Compañía Dorada o el nuevo set de Stellar Conduct? Pues bien, en principio el mejor set, el best in slot, es el nuevo set de Stellar Conduct. ¿Qué ocurre? Que si seguramente tenéis problemas para sacarle un set semi perfecto a Sandrone, tendréis más problemas aún para conseguirle el mismo set a Yae Miko. Y no sé si en el futuro, cuando salga la 7.0, saldrá algún set que diga, si el usuario activa Stellar Conduct, le va a meter probabilidad crítica, daño crítico a sí mismo y al personaje en campo, porque igual pasa y hay que refarmearle un set a Yae Miko. Con lo cual, recomendación personal, jugarle Compañía Dorada hasta que sepamos los sets de la 7.0, y más que farmearle un segundo set de Sandrone a Yae Miko, que sí es el mejor set actual para Yae Miko, que le da 16 de probabilidad, bastante ataque y seguramente daño de Stellar Conduct bastante cuando se desbloquee la pasiva, porque el set ha salido pero no te dice en texto la pasiva que te va a dar, si está en la beta, pues entiendo yo que habrá que esperar, porque igual ese set es para Sandrone y luego ya tenga otro set más parecido igual, no sé, al de soporte de Nicole, que le mete 40 elemental al personaje en campo y al elemento del portador, pues igual algo parecido, pues de maestría o de daño Stellar Conduct o de probabilidad de daño o de yo que sé que puede llegar a pasar. Así que paciencia con el set, pero la teoría es la que os acabo de explicar ahora mismo. ¿Cómo os habéis quedado los main Yae Miko? Yo tengo ahí una Yae C1 con arma y ahora será C2 con arma. Así que mi Sandrone ahora mismo está disfrutando muchísimo. Está esperando a salir en mi cuenta. Poquito más. A los que me veis en stream y veis por aquí por los vídeos diciendo, Phil, no hay stream, que avisaste de unas mini vacaciones. Recordar que el live stream de WoW al 26 sigue estar en stream y que volveré unos días antes de Sandrone también a los streams. Me tomé unas vacaciones de 10 días de stream. Pero que sepáis que os echo de menos y que pronto tengo ganitas de volver y que nos vemos en todos los vídeos, que no van a fallar. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Los que habéis llegado hasta el final, dejarme qué arma lleváis en Yae Miko, los main Yae Miko. Tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.